Bueno, vamos a empezar a ver o rever, en el caso de algunos, estructura general de cara. Empezamos por un 3/4, pero repasemos un poco lo que pasa en la cara de frente. Tenemos un óvalo que partimos a la mitad en un eje central y las tres partes de división de siempre: el nacimiento del pelo, las cejas, la base de la nariz y la pera. Si esto lo trasladamos a 3/4, como vamos a hacer ahora, lo que solemos hacer siempre es escribir la cara dentro de un prisma imaginario. Entonces, esto ya no nos sirve. Según la inclinación de la cabeza, es que vamos a tener la inclinación del prisma. En este caso estaría bastante frontal, pero podemos ver un poco la tapa del cráneo. Siempre generamos y nos acercamos a los cuerpos geométricos más sencillos para poder hacer la estructura de una forma. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es el prisma que circunscribe la cabeza. Óvalo que demarca la cara, la tapa del cráneo sería, y el costado. Dentro del costado, que marcaría el plano del 3/4, vamos a poner una esfera que nos haría las veces de cráneo, porque lo que suele pasar es que quedan descraneados un poco estos rostros las primeras veces que los hacemos. El cuello, contrariamente a lo que uno piensa, tiene cierta inclinación, no es recto. Entonces lo que vamos a hacer es poner otra vez, tenemos el cuerpo geométrico más simple, un cilindro en el que va a insertar nuestro cráneo, en nuestra cabeza en sí. Las tres partes de rigor que decíamos más arriba las seguimos teniendo. Vamos a plantear solamente lo que va a variar con respecto a este óvalo primigenio que hicimos es la ubicación, depende del 3/4 en que esté la cara. Entonces, el eje central obviamente se va a correr, las bases, el nacimiento del pelo, las cejas, la base de la nariz y la pera lo seguimos manteniendo. Siempre el dibujo va creciendo, como hablamos en las clases presenciales, desde adentro hacia afuera. Es como si un alambre imaginario estuviera rodeando cada forma de la figura que estamos haciendo. Entonces, en este caso ya tenemos el óvalo, tenemos el costado y la tapa del cráneo, y ahora tenemos las proporciones generales. La nariz es, como siempre decimos, una especie de pirámide trunca. En 3/4 está bueno empezar por 3/4 porque tenemos mucho dato. Entonces, lo que podemos hacer es plantear esta pirámide trunca, que sería algo así, sin perder la base de la nariz, que es súper importante, para que no nos quede tipo chanchito la nariz, y los orificios de la nariz vayan a estar justamente reclinados sobre este plano que está inclinado, porque ese es el error cuando nos queda la nariz tipo chanchito. ¿Por qué la pirámide? Porque tenemos este plano de costado, después entre ojo y ojo, en esto que decíamos de la cara frontal, tenemos un ojo de separación. Acá va a pasar lo mismo, solo que no se va a ver el lagrimal de este lado. Después hay una cuestión craneal y ósea que va a sobresalir más la partecita esta de arriba del ojo, y lo mismo con el pómulo. Eso también va a ser observación en el modelo que tomemos, pero son cuestiones óseas como casi que irremediables en la generalidad de la estructura de la cabeza, del rostro humano. Entonces acá seguimos con las proporciones. Habíamos dicho que tenemos estas tres partes que son supuestamente iguales si el 3/4, la cara de 3/4 está frontal. Obviamente que si está para atrás se van a ir las proporciones alterando progresivamente, achicando o agrandando, depende de la inclinación del rostro hacia adelante o hacia atrás. A la tercera parte tenemos la boca. La boca, siempre lo decimos de una forma sencilla, son tres óvalos, dos superiores y uno inferior, que conforman el labio frontal. Si lo tenemos entre este 3/4, obviamente esta parte va a ser más pequeña. Podemos hacer lo mismo, el óvalo,
los óvalos, solo ser conscientes de este achicamiento. Después algo importante, así como un canon también bastante general que depende de la observación obviamente de cada modelo, es si tiramos una vertical, esa vertical va a ir a coincidir a el circulito del ojo, más o menos. Y lo mismo tenemos con el lagrimal, si tiramos una vertical, y la aleta de la nariz. El ojo ahora lo vemos un poquito mejor aparte. Después para la pera podemos poner otra especie de círculo. Y de ahí vamos comiendo los planos. ¿Qué pasa? La dentición, toda la dentadura, también corresponde a algo óseo y va a estar sobresalido. Entonces lo que vamos a hacer y lo que va a pasar es que este plano va a sobresalir sobre el de atrás, que eso después lo podemos ir marcando con la línea. Cuanto más intencionalidad y más fuerza le demos a la línea, va a pasar para adelante o va a retroceder la forma. Volviendo a lo que es canon general y proporciones, más o menos a donde corta, que sería el segundo tramo que estamos disponiendo para esta cara, donde corta el cráneo, vamos a tener, si tiramos una diagonal y cortamos con otra diagonal, tenemos la mandíbula y a partir de acá la oreja. La oreja también tiene una inclinación, lo mismo que el cuello. Acá está un poco exagerado, pero a veces es mejor exagerar y después pulirlo que hacerlo levemente y que no se entienda la forma. Entonces, como decíamos, la oreja tiene también esa cierta inclinación. Y después nos queda facetar el resto del rostro. Esto de las facetas es importante porque después si pasamos a pintura, escultura o cualquiera sea el medio o técnica que hagamos, va a ser lo mismo. O sea, los planos de una obra pictórica, o sea, de la mancha, si vamos a empezar con la mancha, podemos tirar unas líneas, no estaría mal, pero la idea es hacer una buena construcción de la mancha. Lo mismo en escultura, podemos sobar y lavar la forma, pero es necesaria que esté bien plantada de entrada. Entonces, una vez que tenemos estos planos, que con la línea lo vamos a hacer entender, porque estamos en el ámbito del dibujo, que es lo básico para todo desarrollo artístico, por más que después querramos romperlo, obviamente, necesitamos tener claro esto de estructura. Sea acuarela, sea cualquier técnica que después quieran arrancar o retomar o profundizar dentro de cualquier disciplina artística. Entonces, volviendo a esto y a los cánones generales, decíamos, otra cosita a tener en cuenta es esta especie de mini plano que se genera acá entre los labios y entre los orificios nasales, que van a dar como medio que origen o son correlativos a la parte superior del labio. Después, ¿qué más nos falta? Nos falta el tema ojo, que es importante, veámoslo aparte, rápidamente, que es fácil para después meterlo en el rostro general. Corresponde a una cuestión craneal, siempre toda la estructura, más allá de que usemos la geometría en apoyatura, también hay que entender el cráneo como tal. Entonces tenemos la esfera ocular, que es la bolita de las películas de terror, o de anatomía, mejor dicho, inserta en el cráneo, que hay una cavidad. Entonces, ¿por qué digo esto? No en vano, porque después, cerca de la ceja, va a haber, entre la ceja y el lagrimal, una oscuridad. ¿Por qué? Porque esa oscuridad corresponde a la profundidad justamente del cráneo. Entonces el globo ocular va a ir inserto en esa cavidad. Si tiramos una línea que divida un poco a la mitad, pero un poco más abajo, vamos a tener el lagrimal. Y la carnecita del párpado superior recubre la esfera. El inferior también, solo que es un poco más chiquito, y acá depende. Por eso corremos el eje y no está tan central el lagrimal, y depende de un montón de cuestiones, de la morfología de cada uno, de la edad, porque la cara y las carnes se caen distinto en cada uno, y el párpado, la carnecita esta, la pielcita, va recubriendo el globo ocular. Entonces, lo típico que vemos en tutoriales de ilustración y demás es el circulito negrito del ojo, y depende de dónde viene la luz, vamos a reservar una partecita o una luz
para que le dé más vividez a la mirada. Entonces, de esta forma no queda un ojo pegado, tipo pececito, que es a veces lo que les pasa a algunos. Esto lo trasladamos acá, bueno, rápidamente para que se entienda el concepto. Obviamente depende hacia dónde va a estar mirando, dónde vamos a dirigir la mirada y la pupila y el iris. Y lo que les decía de las oscuridades, esto va a estar más oscuro, esto no tanto y esto más iluminado. Siempre, como hablamos en el taller, una forma se estructura a partir de 3 valores básicos: la luminosidad, el más alto, el intermedio y el bajo, el más oscuro. Entonces, la carbonilla tiene esto que nos permite esta prontitud, pero no los intermedios fácilmente. No importa, porque además esto estamos viéndolo como apoyatura y como la estructura general, que después tal vez nos permita seguir puliéndolo, ya sea con trama, con otros materiales, con lápiz de carbonilla, con pastel tiza de color, con acrílico, depende de la superficie también que manejemos. Pero lo importante es sí visualizar la estructura básica desde la línea y los planos del rostro en general. Entonces, volviendo al tema de valores, donde mayormente pega la luz, si imaginamos que la luz viene desde acá, vamos a tener en la parte más sobresalida mayor luz, mayor luminosidad. Entonces, esto va a ser en la frente, va a ser en los pómulos y en menor medida, bueno, en la nariz obviamente que es la más sobresalida, como se me ve acá en el videito, un poco menos en la pera y también obviamente depende de la iluminación dirigida. Lo que es musculatura de cuello, tenemos como una especie de triángulo que inserta y las lonjas de musculatura del costadito del cuello. Entonces esto lo podemos ir poniendo y después lo que es torso va a ser una especie de elipse que va a marcar la parte de arriba del hombro y después la caja que sigue hacia abajo, que acá no la vemos demasiado. Tema clavícula, está bueno y es importante marcarlo. Vamos a tener un huequito entre esta musculatura y los huesos de la clavícula tampoco son derechitos, tienen una semicurvatura y de ahí lo vamos a ir planteando levemente. Siempre está bueno y es mejor tal vez exagerar, como decíamos, y después vamos puliéndolo y sacando las líneas accesorias y demás. Pero lo importante es que esté bien puesta la forma en general. Así que básicamente sería esto el ABC general de estructura. Después sobre esto mismo podemos, como decíamos, agregarle pelo, corto, largo, lo que se les ocurra. Tema oreja, después la vamos a ver aparte, pero es un cartílago muy pequeñito, tipo triangulito, y no es tan complejo como parece, porque tenemos una curvatura hacia adentro y otra hacia afuera. Después básicamente sería ir puliendo y añadirle las luces y sombras, que lo vamos a ver en otro videito.